Hola, estamos en el tercer capítulo de este itinerario histórico por la vida de la Iglesia Católica. En el anterior video pues habíamos estado considerando algunas particularidades de la vida y de la organización de los primeros cristianos. Y bueno, pues una de las cosas que sucedió es que crecieron mucho, tanto que pues prácticamente para el año 300 aproximadamente los cristianos eran casi el 10% de los ciudadanos del Imperio Romano, ¿no? Aunque, como ya te he dicho, también había cristianos fuera de Roma, ¿no? En las orillas del Mar Negro, en el Cáucaso, en África, en Etiopía. Bien, y había, bueno, pues no, se había extendido bastante la organización, había bastantes ciudades en donde los cristianos se habían asentado y habían empezado a tener ya una presencia cada vez más importante en las capas altas de la sociedad. Incluso pues se sabe que hasta en el entorno del emperador pues llegaba a haber también cristianos. Bueno, entonces llega un momento que es absolutamente clave y del que te quiero hablar porque lo va a cambiar absolutamente todo y lo va a cambiar para siempre. Y es una persona más que un suceso, es el emperador Constantino, que bueno, no es que fuera un emperador especialmente distinto de ninguno de los otros, no se distinguió por haber hecho ninguna cosa realmente estupenda o realmente mala, pero ha pasado a la historia por ser el emperador que le concedió a la Iglesia legitimidad, o sea, es decir, les reconoció como una religión más dentro del Estado, pasó a formar parte de la institucionalidad imperial, ¿no? Tanto pasó a formar parte que el propio emperador Constantino fue el que inauguró el término vicario de Cristo, que es un término que hoy día se lo aplicamos al Papa, pero que en aquel entonces se lo aplicaba el emperador, él a sí mismo. Él dijo, yo soy el vicario de Cristo, es decir, era el jefe de la Iglesia, en resumidas cuentas, y el Papa era el sucesor de Pedro, pero el que mandaba era el emperador. Era completamente lógico dentro de la mentalidad imperial. En todas las religiones que había en Roma, pues la máxima autoridad, el que estaba por encima de todo, era el emperador. Bien, pues este hombre, mediante un documento que se llama el Edicto de Milán, que es famosísimo, en el año 313, por unos motivos que nadie sabe exactamente, una cierta tradición probablemente bastante inventada, dice que fue como agradecimiento a que Jesucristo de alguna forma se le apareció y le ofreció la victoria en una guerra civil entre romanos para ver quién se quedaba con la sede imperial, ¿no? Ganó Constantino y a partir de ahí pues quedó este hombre. Bien, bueno, te había dicho que no era muy conocido por nada en especial, pero sí hay una cosa, es decir, fue el que trasladó la sede del imperio a Constantinopla, es decir, fundó una nueva ciudad a la que le puso su nombre de Constantino, Constantinópolis, y entonces pues eso fue realmente muy importante. Ya se ve que Constantino no era muy humilde, él mismo le puso su nombre. Entonces, bien, ¿por qué es importante el Edicto de Milán? Pues porque cambió absolutamente todo. Le dio a la Iglesia Constantino, como ya la reconoció, y él era el vicario de Cristo, pues no iba a dejar que la Iglesia fueran unos muertos de hambre. Entonces le regaló al Papa, al sucesor de San Pedro, le regaló un palacio para vivir, el Palacio Laterano,
y les regaló esclavos, riquezas, tierras, templos, les construyó templos. Él construyó la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que todavía está en pie. Claro que se transformó en mezquita cuando la ocuparon los turcos y hoy día es un museo. Bien, pues él hizo también la primera basílica de San Pedro, que ya no existe, ¿no? Porque se quedó pequeña. El caso es que le dio toda clase de favores e incluso de privilegios. Los sacerdotes estaban exentos de pagar impuestos, que no eran cosa menor en la sociedad romana. Bien, pues todo esto ocasionó que cambiara brutalmente el modo de vida de los cristianos. En primer lugar, pues tantos privilegios y tantas cosas hacían que hacerse cristiano ya no fuera algo arriesgado, o ya no fuera algo simplemente movido por la fe, sino que podía ser uno movido por la conveniencia. Imagínate que una persona que pagaba muchos impuestos, de repente descubría que tenía vocación sacerdotal. Y entonces no era como ahora, que el sacerdocio tiene algunas inconveniencias, como por ejemplo el celibato, en fin, o la obediencia. En aquel entonces estaba todo mucho más difuso y los sacerdotes podían ser hombres casados. Entonces, imagínate que un hombre rico descubría que tenía vocación para sacerdote y se hacía ordenar sacerdote, ya no pagaba impuestos. Fantástico, ¿no? Hasta tal punto llegó el asunto que, de hecho, se descubrió que era un buen negocio comprar cargos eclesiásticos, comprar ser sacerdote. Tanto se descubrió que se convirtió en un dolor de cabeza, en un gran pecado que la Iglesia llamó simonía, el afán de querer comprar cargos sacerdotales, cargos en la Iglesia por interés, porque era un buen negocio, ¿no? Bien, y asimismo, ¿no? Es decir, los aristócratas romanos empezaron a descubrir que podía ser una buena cosa también formar parte de la Iglesia, ¿no? Porque podías obtener privilegios e influencias. De hecho, lo que sucedió es que nunca más desde entonces, el Papa sería un pescador de Galilea como fue San Pedro, o un exesclavo, o un trabajador manual como ocurrió, que había pasado en los primeros siglos, que los obispos y los papas eran gente como otra cualquiera. Y ya digo, incluso algunos habían sido esclavos o eran esclavos. Esto ya no pasó nunca más. Desde entonces hasta el día de hoy, los papas son de otra promoción, salen de otro entorno, de otro extracto. Claro, no iban a dejar que una cosa tan importante como la Iglesia quedara en manos de un pescador de Galilea semianalfabeto, ¿no? No es un cambio trivial. Y lo mismo pasaba con obispos, o sea, no iban a dejar como obispo de una ciudad pues a un pobre diablo que no tenía pues una mentalidad de Estado y de gobierno y de aristocracia, en resumidas cuentas. Fue un adelanto en algunos términos, pero fue un desastre en muchos otros. Fíjate, te voy a contar una cosa que no es muy conocida, pero que ocurrió, ¿no? Es decir, ocurrió en el año 360, a ver, en el año 366, es decir, aproximadamente 50 años después del edicto de Milán. Resulta que había dos candidatos para ser papa, un tal Ursino y un tal Dámaso, y parece ser que la discusión y el enfrentamiento pasó de ser dialéctico a llegar a las manos. Hubo más de 100 muertos, 137 me suena a mí esa cifra, 137 muertos peleándose para llegar a ver quién era el que vivía en el Palacio Laterano. Se ve que se vivía bien ahí, ¿eh? Al final tuvo que intervenir el Papa,
para poner orden y para decir, ok, el obispo de Roma va a ser fulano, porque aquello ya era realmente una batalla campal. En la actualidad, hoy día, recordamos que el ganador fue Dámaso, y no solo eso, sino que lo recordamos como San Dámaso. Realmente espectacular. Bueno, pues como para que te hagas una idea de qué es lo que significó todo aquello. La gente en general, los que tienen poco criterio y poco afán crítico y poca mentalidad de hilar las cosas, consideran que aquello fue estupendo. Y efectivamente es estupendo que los cristianos consiguieron la libertad religiosa. No hay nada que hacer, esto es incuestionable, es una gran cosa la libertad. Pero en cambio es un desastre que se hubieran perdido las virtudes y la austeridad y las cosas que venían teniendo los cristianos desde antes, y empezaron a convertirse pues en un botín. Ser cristiano pasó a ser una ventaja, y formar parte de la jerarquía eclesiástica era un botín, era algo por lo que valía la pena matarse y matar a otros y pelear y hacer unas... Bueno, y esto que te digo que pasó entre Ursino y Dámaso en Roma, pasó en otras diócesis lo mismo, exactamente igual, es decir, en Alejandría, en Damasco, en Atenas, en cualquier sitio. Es decir, es que era algo muy apetitoso, era una gran ventaja ser obispo. O sea, pasabas a ser un hombre rico y poderoso. Definitivamente no fue una cosa buena para la Iglesia, pero bien, es lo que pasó y vale la pena que lo sepamos, porque todavía tiene consecuencias en el día de hoy, todavía. Pero seguiremos hablando en otros vídeos. Cuídate y hasta pronto.